Así que tenemos con nosotras a Damiana, que está por ahí, y le vamos a hacer una entrevista fugaz. Le pedí a Ruti que arrancara a grabar el mensaje desde la entrevista porque tal vez Dami, algunas cositas de las que charlemos acá, en este momento, digamos, después durante el mensaje, ella lo retome. Así que, por las dudas, arrancamos la entrevista ahora, digamos. Así que bueno, para arrancar, una presentación rápida. Nombre, ya lo aclaramos, pero lo podemos volver a repetir. Nombre, edad, cómo está compuesta tu familia, trabajo, etcétera. Bueno, hola, hermanas, ¿cómo están? A las que no saludé, que se conectaron después. Bueno, yo soy Damiana Rodríguez de Olivera, tengo 35 años. Mi familia está compuesta, la familia chiquita, la formada, mi marido y mi hija Keila. Mi marido es Daniel. Hija única, tiene 12 años, así que bueno, somos 3 acá en Merlo que nos mudamos hace 10 años para servir al Señor en la obra misionera. Hace 3 que estamos a tiempo completo, ¿sí? Encomendados por FEMA, inscriptos en FEMA. Pero bueno, anteriormente con los trabajos y todo, vinimos para servir en la obra. A veces por ahí se confundía que nos mudamos por trabajo, porque no salimos de una a tiempo completo, pero en realidad no, en realidad nos mudamos como misioneros y en principio vamos con nuestros trabajos. Bueno, mi marido es técnico superior en automatización, control y robótica, entonces él se desempeña en varias áreas, también ha estudiado mucho sobre informática, así que sus trabajos siempre tuvieron que ver con mantenimiento informático, instalaciones eléctricas, automatización, de todo un poco. Yo me dediqué a la casa, bueno, les cuento, a veces me preguntan qué profesión, no llegué a hacer ninguna profesión, estudié idiomas, pero bueno, no pude, por cuestiones de tiempo y la misma obra, poder hacer un profesorado, un traductorado, que era lo que me gustaba. Estudié inglés, italiano y algo de lengua de señas, pero bueno, lo utilizo, no significa que no me sirve, lo utilizo para la obra, lo utilizo para muchas cosas, pero no para trabajar. Yo le voy a mostrar ahora mi foto familiar. Muy bien, muy bien. Ahí está. Ahí están. La familia acá, un día que salimos a disfrutar de la en Merlo. Y bueno, y ahora, como les decía, dedicados a tiempo completo a la obra. Mi marido tuvo que dejar en determinado momento su trabajo, que no hay tiempo para todo. Hay algo que estaba sobrando. La familia no podía, la obra tampoco, y el trabajo era lo único que se podía dejar. Así que el Señor nos puso en esa situación, en un momento de tener que decidir. No fue fácil. Van a ser 4 años ahora que estamos ya a tiempo completo. No fue fácil porque siempre pensamos, somos jóvenes, vamos a un lugar nuevo, un terreno nuevo, donde no había nada, no había obra misionera, a empezar de cero, entonces no tenía sentido ir ya a tiempo completo, teníamos que establecernos, conocer el lugar, conocer a la gente, y qué mejor que trabajando como cualquier otra persona, y pensar poder seguir con ese estilo, si se podía, de sustentarnos nosotros, no ser gravosos para los hermanos. Venimos de una iglesia chica además, pero en un momento la obra empezó a demandar mucho, estábamos a punto de hacer una campaña de juntos y ya no era viable. El tiempo laboral nos estaba perjudicando incluso como familia, y bueno, hubo que tomar la decisión. Y igualmente los detalles los dejo para más adelante, en otra pregunta, y ahí salimos a tiempo completo. Muy bien, yo ya estaba diciendo esta chica, ya se me está adelantando, No, va no, directo no. al mensaje, ya está. Pasa que la que te dedicás para un misionero es medio difícil a veces. No te tenía con lo del lenguaje de señas, me sorprendiste, no sabía que sabías también lenguaje de señas. La tenemos Sí, a un Ruti, poco. que es profe Mira, de inglés, así que rumbeaba mira. ahí medio para ese lado. Muy bien. Después, en segundo lugar, te iba a hacer, porque le dije a Dami, le dije, la verdad que no te quiero hacer las típicas preguntas que se hacen generalmente en la entrevista, y cuando viene un misionero también siempre hay como preguntas clásicas que se repiten, y yo le dije, quiero sacarte un poco de eso, así hablamos de otra cosa. Y le dije que le iba a hacer un triple 3, que ustedes me dirán, ¿qué es esto? Quiero que me digas
3 cosas que te gustan de Buenos Aires, 3 que te gustan de San Luis y 3 mitos de ser misionero. Porque a veces tenemos como conceptos que damos por sentado y a veces terminamos perdiendo el concepto de que es un misionero y le agregamos cosas que tal vez imaginamos y que no son así en la realidad. Así que 3 mitos de ser misionero. Bueno, y yo te agradezco que vos me lo dijiste antes, porque hubiera sido re difícil pensarlo en el momento. ¿Viste? Cuando, pues si son preguntas tan básicas y me costó, así que acá te iban a tarea. Dale, 3 cosas que me gustan de Buenos Aires. Bueno, que la mayor cantidad de mis seres queridos están allá. Amigos, familia, hermanos de la iglesia, la gran mayoría están allá. Acá, claro que tenemos, más que nada hermanos, más que amigos. Tenemos hermanos, sí, en la fe, a los que queremos mucho, pero son poquitos. Digamos que si tengo que comparar en qué lado extraño más, y bueno, son los de Buenos Aires, que está la mayoría. Así que eso es una de las cosas que prefiero de Buenos Aires. Después, las comodidades, o sea, entretenimientos, lugares para comprar. A veces en Merlo es tan difícil conseguir algo tan básico y ni les cuento ahora en pandemia. Si hay que manejarse con Mercado Libre y sale muchísimo más, se complica. Y bueno, las comodidades de Buenos Aires en cuanto a lugares, paseos, lo que sea está todo a la mano. Todo a disposición y eso es algo que extraño, el shopping. Otra cosa que me gusta, que prefiero de Buenos Aires, bueno, las actividades cristianas, conferencias, campamentos, capacitaciones, la gran mayoría se dan allá. Hay en otros lugares también, pasa que todo nos queda bastante lejos y en realidad en Buenos Aires se centra la mayoría de esas grandes actividades, o si van a traer a algún artista que me gusta, algún cantante, va a ir a Buenos Aires. Así que esas son cosas que realmente se extrañan de allá. 3 de San Luis. Bueno, por ahí van a esperar que diga los paisajes, los productos regionales, pero la verdad que esas cosas se encuentran en otros lados. La tranquilidad para vivir es una que me gusta de San Luis. No es que no pasa nada, no es que acá estamos en el paraíso, pero no se compara con Aires, todavía se puede salir, los chicos pueden salir a la plaza a jugar solos, podés tener la puerta de tu casa abierta durante el día, no hace falta estar todo enrejado, entonces bueno, esa seguridad es algo que me gusta mucho de acá. La cantidad de espacios verdes, si algo extraño cuando estoy en Buenos Aires es el verde, me siento ahogada en cemento y me faltan los árboles, las plazas, las montañas. Bueno, San Luis es una provincia que fomenta muchísimo lo ecológico. A veces, un poco, un árbol que creció en el medio de la calle no lo van a tocar, no lo sacan, cosas así, pero la verdad que el verde ese es algo que me gusta muchísimo de acá, muchas plantas y flores por todos lados. Y una que por ahí va a llamar la atención, es extraña, pero pensándolo es algo que yo valoro mucho de acá, es la escuela espiritual que resulta San Luis para nosotros. Eso de estar tan lejos de todo, tan apartados, solos muchas veces, generó en nosotros un carácter que no se hubiera generado de otra manera. Y bueno, muchos aprendizajes que tuvimos acá que a veces pensamos no los habríamos tenido en Buenos Aires, dentro de la iglesia. Entonces, bueno, eso es algo que valoro mucho de este lugar, donde me toca estar ahora. 3 mitos, eso sí que fue difícil, porque en realidad hay muchos mitos sobre la obra misionera. Sucede en realidad en cualquier ambiente donde se desconoce. El que está en contacto con un misionero, lo vivió, seguramente no le va a llamar la atención lo que digo, pero cuando uno desconoce de algo hay muchos mitos. Vieron que pasa incluso en las profesiones y cuando hablan de lo que son, lo que viven los médicos, lo que viven, qué sé yo, los abogados, siempre hay mitos en torno a lo que se desconoce. Y bueno, yo elegí por ahí 3 que me parecen más relevantes. Una es, el misionero fue hecho para un lugar y una obra, y ahí permanece hasta el día de su muerte. O sea, como que de repente vos naciste para eso, el Señor te iluminó para eso, y ese es tu objetivo, y ahí vas a dejar tu vida. Bueno, no es así. Obras misioneras hay muy variadas, hay todo tipo de obras misioneras. Tenés el misionero
pionero, como es el caso nuestro, que vinimos a empezar de cero. Tenés un misionero que va a asistir a una obra que se está cayendo, tal vez quedó sin pastor y va a sostener. Hay misioneros itinerantes, ¿sí? que van sembrando testimonios y una vez que se forma una iglesia se van para otro lado. Hay un montón de tipos de obras misioneras. Y incluso estando en una obra con el llamado del Señor, la visión también se va modificando. Uno puede ir pensando en un propósito, como nos pasó a nosotros, y el Señor empieza a formar esa visión, y no significa que en ese lugar vas a estar toda la vida. Después puede ser que resulte que el Señor te está mandando para otro lado, como ha pasado con tantos hermanos, y hay una nueva visión misionera. Por supuesto que eso siempre tiene que estar muy, muy confirmado por el Señor, no es una decisión que puede tomar el misionero. O sea, sigue siendo responder al llamado y no decidir por uno mismo. Entonces es un mito por ahí. Y claro, y cuando escuchamos un hermano que dice, el Señor ahora me llamó a este lado, ¿cómo? Pero si vos estabas ahí, en ese lugar, a vos el Señor te llamó ahí. Sí, es verdad, pero bueno, no significa que va a morir ahí el hermano. Otro mito es, solo los misioneros viven por fe. Esa aparece muy seguido, de remarcarnos la fe, incluso por ahí cuando estamos pasando un momento de angustia, un momento feo, espiritual, y tu fe es lo primero que te dicen, vos sos misionero, y tu fe, o bueno, ante decisiones importantes que hay que tomar y uno está en duda y consultando al Señor y a otros hermanos, pero y la fe, como que uno se tiene que mandar de cabeza porque como vivís por fe, tenés que andar a ciegas prácticamente. Y en realidad eso es un mito porque los cristianos todos somos llamados a vivir por fe. A veces hermanos con un enorme corazón nos dicen, ay, yo los admiro porque ustedes realmente viven por fe, dice, porque nosotros tenemos el sueldo a fin de mes y eso es distinto. Y yo les digo, no te creas que es así, porque tu sueldo a fin de mes se puede terminar en cualquier momento y si no, miremos lo que pasó en la pandemia, cómo cambió totalmente la vida de las personas. Tu salud puede cambiar en cualquier momento y cambia toda tu situación alrededor. Entonces, en realidad todos los cristianos somos llamados a vivir por fe. Todo lo que el Señor nos da para entrar, sean recursos, sean personas como familia, nuestros hijos, todo tiene que estar en sus manos y siempre tenemos que vivir por fe. No es que los misioneros vivimos por fe. Y un tercer mito, estaba debatiéndome ahí entre dos. Los misioneros son siempre espirituales. Ellos no necesitan que por ahí les vayamos a dar una palabra de aliento o a dar una enseñanza. ¿Qué otra cosa quieren más que hablar de la Biblia todo el día y de la obra misionera? Entonces nos encontramos que un retiro para misioneros, ¿qué tiene que tener? Y 3 reuniones a la mañana y 3 a la tarde. Eso es lo que les encanta a los misioneros. No, la realidad es que como cualquier otro hermano en la fe también tenemos ganas de salir a tomar un helado, ¿no? De estar en reuniones. De hecho, ese es nuestro trabajo en parte, el estar de reunión en reunión, preparando mensajes. Y no siempre somos espirituales, caemos y dudamos, igual que les pasa a todos. Sí hay una diferencia. Lógicamente que, bueno, el misionero es una persona que tuvo que aprender a levantarse solo y levantarse rápido. No podés quedar caído ante cualquier circunstancia, no se puede flaquear y quedar llorando esperando que alguien venga a levantarte. No. Eso sí es algo que tiene que caracterizar a un misionero, si no, no podría estar en la obra. Pero no significa que siempre estemos en el mejor estado espiritual, que no flaqueemos y que siempre tengamos la fuente de agua viva para los mensajes que nos brotan y nos brotan. A veces es realmente muy difícil cuando estamos pasando angustia, momentos dolorosos, de soledad. Es muy difícil a veces tener que tener la palabra de aliento para el otro, para la persona que pastoreamos, para armar un mensaje, cuando tal vez para nosotros no encontramos el consejo en el Señor, porque estamos bloqueados. Y bueno, y justamente esto tiene que ver mucho con el mensaje de hoy, el llamado para días sin propósito, esos días que parecen vacíos, esos días que no entendemos qué es lo que estamos haciendo. Pero bueno, con esto no me quiero adelantar y quedó el triple 3.
Muy bien, me quedé con la intriga del cuarto, te lo voy a preguntar después por WhatsApp, me parece. Si El querés cuarto contarlo mito. rápido, pero no sé. Claro. Bueno, ahora decilo rápido, decilo rápido. Los misioneros tienen tiempo porque no trabajan. Esa es muy graciosa. Tienen tiempo porque no trabajan. Ustedes están para eso. Entonces, ¿cómo vas a decir que no a una visita, a otra reunión, a lo que sea? No, justamente no tenemos trabajos seculares porque la obra demanda el tiempo del trabajo secular. Y a veces es más difícil incluso ponerle un freno a las tareas de la obra que lo que sería un trabajo, que es más fácil decir, no, estas son las horas que le dedico y ya está, y me fui del trabajo. A veces es más difícil y bueno, se piensa que como están para eso te mantienen, tenés que tener siempre el tiempo y la disponibilidad. Claro. Picante el último mito que me tiraste. No, pero no digo que todos lo hagan así, pero es una cuestión de que a veces no se entiende, no se hace con maldad, pero no se entiende porque, claro, no, uno lo saca matemáticamente la cuenta, ¿viste? ¿Cuánto te puede llevar armar 1 o 2 mensajes semanales? Y no, sí, lleva mucho. El videito de 2 minutos a veces que te piden, y vos decís, pero el video de 2 minutos en mi casa llevó 2 horas porque no eran 2 minutos. Tal cual. Esas cosas que no se entienden, no es que los hermanos lo hacen con maldad. No, pero es verdad que al no hacer con un horario fijo de ingreso y de salida, es como que cómo lo cuantificas, como que te puede ir para el otro lado de que no tenés un Claro, respiro literal. sí, Muy sí. bien. Y por último, y para ya después pasar al mensaje, quería que nos contaras cortito cómo fue tu conversión y cómo fue el llamado a la obra misionera, y después ya yo ahora silencio el micrófono y te doy vía libre para que después arranques con el mensaje. Dale. Bueno, mi conversión, para hacerla bien resumida, porque es larga la historia, en realidad yo no me crié en una familia cristiana, mi mamá se había congregado de chica, pero ya no iba a la iglesia, cuando nos tuvo a mis hermanas y a mí somos 4, y ella nos crió sola, como es madre soltera. Y entonces, bueno, el único acercamiento que yo podía tener era por lo que escuchaba de mi abuela se congrega en calle Brasil, y ella que a veces me llevaba a la cena cuando me quedaba a dormir en la casa el fin de semana, el domingo a la mañana me llevaba con ella y casi siempre yo la hacía volverse antes porque la molestaba tanto, que estoy aburrida, vamos, vamos. Y nunca llegué a ir a una escuelita dominical, nada, pero ella me regalaba literatura, me regalaba libros con historias cristianas, en mi casa sí había una Biblia, y bueno, a eso de los 11 años yo empecé a tener mucha curiosidad, decir, yo quiero conocer a Dios, quiero saber qué es lo que quiere de mi vida, cómo es. Y empecé a indagar, a preguntar. Bueno, fue un largo camino, muy largo, hasta que finalmente a los 16 años tenía yo, a una de mis hermanas la invitaron a una reunión de jóvenes. Yo a esa altura estaba viviendo en Zárate, porque en realidad soy de Buenos Aires capital, pero ya me había mudado, vivía en Zárate, y la invitaron. Entonces fue, me contó después, el sábado que había ido a una reunión, yo no me había ni enterado, y al sábado siguiente me enganché yo también, le dije, pero ¿cómo no me dijiste que vos sabés que yo hace un montón que quiero ir a una iglesia y no me contaste? Le reclamé, me dijo, vos podés venir si querés. Y bueno, y ahí me colé para el sábado siguiente, y ahí escuché por primera vez el plan de salvación bien claro, porque yo había escuchado partes y siempre les comento a los hermanos, las hermanas, que a veces cuando ya estamos en los caminos del Señor hace tanto tiempo, como que damos por sentado que algunas frases se entienden claramente para la gente que no es del Señor, y no es así. Yo me acuerdo que leía textos que mi abuela tenía en su casa en cuadritos, y uno decía, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y claro, para nosotras como cristianas eso es toda una predicación, pero yo me preguntaba, ¿salvo de qué? ¿De qué somos salvos? Y yo era chiquita, de los ladrones, decía, y no entendía salvos de qué. O cuando me decían, vos tenés que creer, una vez me dijeron, vos tenés que creer en Jesucristo si no te querés ir al infierno. Y yo dije, pero yo creo en Jesucristo, y me agarró una angustia, y tenés que creer que sos pecadora. Sí, yo sé que soy pecadora,
pero faltaba la claridad en el mensaje. Y eso, bueno, recién a los 16 años, cuando pude llegar a una iglesia, que sería la iglesia del centro en Zárate, la iglesia madre, ahí. Bueno, pude conocer al Señor y de ahí empecé a crecer y bueno, nunca me aparté. Gracias a Dios nunca más volví para atrás. Tiempo después me mudé de iglesia como a los 9 meses, no por ningún problema con la iglesia, yo la quería mucho, pero mi mamá la invitábamos para que ella también se uniera a las reuniones y bueno, ella en un momento, no quería, y en un momento dijo, bueno, pero yo voy a ir si vamos a la iglesia donde yo iba cuando era chiquita. Y esa era la iglesia de Villamazoni, que estaba a unas 15 cuadras, más o menos 10, 15 cuadras de la iglesia madre. Villamazoni en principio fue un anexo de la iglesia esta donde yo comencé y después se hizo iglesia independiente. Entonces, con tal de que mi mamá fuera, nosotras nos mudamos para esa iglesia, nos cambiamos. Al principio iba un poco y un poco, no quería dejar la otra y después me tuve que decidir porque ya no me daban los horarios, el tiempo para ir de acá para allá. Y ahí seguí, y ahí es donde lo conocí a Daniel. Bueno, el llamado misionero fue muy paulatino, porque Daniel tenía desde muy joven ya en claro que él quería salir a la obra misionera. En principio él pensaba ir a ayudar a algún misionero, pero él ya desde los 16 años tenía en claro que eso quería. Había hecho cursos del APEN, había hecho el EMI, no sé si lo conocen, que es Equipo Misionero Itinerante, y ahí tuvo sus primeras experiencias en formación de horas felices era, pero bueno, es prácticamente en una escala más chica, sería formar una obra misionera, ir a un lugar donde no hay nada, predicar el evangelio y bueno, recoger si hay algún interesado, alguna conversión, después seguir lo que es el discipulado. Y él empezó a tener esas experiencias, contacto con otros misioneros, entonces lo tenía claro, pero él me lleva 3 años, así que se imaginan que cuando él con 16 ya tenía en claro el llamado misionero, yo todavía no estaba ni en la iglesia. Entonces, llevó mucho tiempo que el Señor también me tocara a mí. A todo esto yo empecé a crecer en las cosas del Señor y cada vez quería servirle más y siempre me parecía que era poco lo que hacía, porque bueno, tenía esa sensación de que faltaba algo más, entregar algo más. Sin pensar obra misionera. Y cuando Dani y yo nos empezamos a conocer más íntimamente, a hablar, él me comentó este llamado misionero que tenía. Yo le dije que yo no tenía el mismo llamado. A esa altura yo tenía 18 años. Y fue como un baldazo de agua fría para él, porque era muy determinante eso. Pero bueno, en ese tiempo como que él sintió de parte del Señor que tenía que esperar, porque no es que yo estaba negada a la obra misionera, sino que no me sentía capacitada. No era que no quería la obra misionera. Yo le dije, a mí me encanta lo que vos querés hacer, hacelo, me parece bárbaro, pero yo no estoy para eso. Yo recién estaba dando los primeros pasos, recién bautizada, y me hablaba de obra misionera. Para mí los misioneros estaban allá arriba de todo. Ahora sé que no es así, pero para mí en ese entonces era así. La cuestión que después que nos casamos, yo me casé a los 20 años, van a ser ya en enero 15 años que estamos casados. Cuando nos casamos, él seguía con eso del deseo misionero y cada vez que nos íbamos de vacaciones a un lugar, en ese tiempo podíamos irnos 2 o 3 veces así de mini vacaciones, y él preguntaba de qué se vivía en ese lugar, quería conocer las iglesias, y yo medio que me enojaba porque decía, no podemos venir a descansar que vos ya estás queriendo mudarte para ser misionero acá. y el Señor me empezó en realidad a encaminar a mí también, porque yo tenía un concepto muy errado de lo que es salir de misionero. Para mí era salir a morirte de hambre, a sufrir todas las penas y mostrar que con todo eso seguía sirviendo a Cristo. Y nada más errado, nada más distinto de la realidad, ¿no? Es eso la obra misionera. Misionero realmente es una persona que cumple el mismo mandamiento que el Señor le dio a toda la iglesia, pero en otro lugar, en un lugar donde no hay testimonio. Y a veces sí, te va a tocar pasar por pruebas difíciles, como puede ser que te toque también estando en una iglesia local.
no es que estás ajeno por pertenecer a una iglesia. Sí hay otros desafíos que solo pertenecen a la obra misionera, que en general no suceden dentro de una iglesia local, pero convengamos que no es eso que pensábamos, que el misionero es el que va a ir a pasar todas las penurias, pero para mí era eso. Y habiéndonos criado con mi mamá teniendo que hacerse cargo sola de todo, con las dificultades que habíamos pasado, económicas y todo, que él me dijera la obra misionera, para mí era, una vez que estamos tranquilos, vos me querés llevar otra vez a pasar de todo. Y el Señor me empezó a mostrar que no era así. Le cuento rápidamente para no robar mucho tiempo, dos anécdotas que fueron las que a mí más me marcaron para decidirme también por el llamado misionero. Una fue en unas vacaciones que estábamos buscando un lugar especial, era una junta de dos ríos, pero había que cruzar un monte para llegar ahí en Córdoba, cerca de Cosquín. Entonces, bueno, empezamos a agarrar por el camino que nos habían dicho, pero se hacía largo y no lo veíamos y queríamos saber si íbamos bien. Y había una casita ahí en el medio de la nada, un hombre que era cristalero, hacía cristalería fina, pero a él le encantaba vivir en medio de la naturaleza, sin tecnología, sin electricidad, se autoabastecía todo. Y le preguntamos por ese camino y nos invitó a la casa, nos mostró todos sus trabajos, lo que hacía, estuvimos charlando mucho. Y entonces la siguiente vez que fuimos, quisimos visitarlo y le llevamos una Biblia diciéndole que él nos había mostrado y ahora nosotros también queríamos mostrarle el camino a Dios. Y la aceptó de muy buena gana, nos dijo, bueno, ustedes, a ver, no me acuerdo si a mí o a Daniel le dijo, vos marcame un lado, vos marcame otro de la Biblia y lo que quede en el medio de lo que ustedes marcaron yo lo voy a leer todo. Dice, a ver qué es lo que tiene Dios para decirme. Y entonces nosotros tratábamos de buscar los evangelios, como para que más o menos le quedaran los evangelios enmarcados. Y bueno, y quedó en eso, nunca más lo volvimos a ver porque no volvimos para ese lado. Y a mí me quedó el wow, claro, hay gente que no va a ir nunca a la iglesia. Dije, que no se va a acercar a la iglesia. Y vos fíjate cómo recibió la palabra. Y al día de hoy nos queda la duda que habrá sido de ese hombre. Y después la otra, que fue hacia este pensamiento que yo tenía en cuanto a la seguridad económica, cuando yo quedé embarazada de Keila, a las poquitas semanas de gestación, 6 semanas, tuve un problema grave, me tuvieron que operar de urgencia porque tuve un quiste ovárico que creció de forma inesperada, o sea, en cuestión de 2 semanas se había hecho de 10 centímetros de diámetro, un flor de quiste hemorrágico que se había encarnado con el ovario, y se estaba torciendo, o sea, me estaba cortando todo el paso de sangre al ovario. Tuve esa emergencia, me descompuse, y teniendo una de las mejores obras sociales, teníamos una prepaga con un plan muy alto, yo me atendía en ese tiempo en el Austral, en Pilar, terminé en la clínica de Zárate, la que peor fama tiene, con un trato bastante feo en un principio, después, bueno, cambió. No, pasé un montón de cosas horribles ahí en la clínica y me tuvieron que operar con una operación convencional que era mucho más riesgosa, cuando yo me podía hacer una laparoscopía en el otro hospital, iba a ser más seguro estando embarazada. Y así todo, bueno, fue muy largo, eso es una anécdota aparte. Fueron 8 horas que estuvimos ahí porque me tenían que operar de urgencia, pero me querían hacer un aborto directamente, porque decían, es imposible que este embarazo siga adelante con el tiempo que tiene y con lo que vos tenés, así que directamente vos, lo importante es que ahora vos estés bien, y ahí nos empezamos a negar, nos firmábamos la autorización, no, ustedes no tocan el embarazo, no queremos eso, que pase lo que tenga que pasar, pero no lo van a sacar, y empezamos a pedir que quiero el traslado, no nos dieron el traslado, pero tanto pasaron las horas en ese transcurso que cambió la guardia médica. Y la doctora que vino, que iba a hacer la operación, era un amor. Parecía una maestra jardinera, esa suavidad para hablar, para tratar. Y dijo, ¿qué pasó, chicos? No, quédense tranquilos que yo no voy a tocar nada, dice. Yo soy optimista. Para mí debería seguir el embarazo. Igualmente, bueno, nos habló de las pocas probabilidades que había. Sí, lo sabemos, eso le decimos, pero lo único que queremos es que nos dijeran esto que nos dijo usted, que no va a tocar nada. Y así es que hicieron la operación, me tuvieron que sacar el ovario,
y no tuve ni una hemorragia ni una contracción, nada. La tengo acá, me salta alrededor todos los días, Keila, y bueno, y ese realmente fue para mí un milagro, fue un milagro, nunca había habido un caso así en la clínica, y de hecho la doctora después la quiso conocer, y ahí también pudimos predicar y llevar una Biblia, una caja de bombones, y dije, no, ya con eso me mostró que realmente todo está en las manos de Dios, y no importa la obra social que puedas tener, el poder adquisitivo, es el Señor el que te cuida, el que te provee, y bueno, me dio la seguridad para decirle a Dani, dale, oramos, y ahora faltaba definir el lugar. No sé si esa parte también entra, Flor. Bueno, estuvimos como 2 años orando así en general por la obra misionera para ver dónde era, porque yo siempre digo que necesidades hay muchas y en todo el mundo. No es que faltan lugares para obrar. El tema es dónde nos quería el Señor a nosotros, porque no es lo mismo. Hay distintas formas, ¿no?, de manejarse. Por ahí existen las agencias que, bueno, ven la necesidad, hay un misionero disponible y lo envían. No es que estoy en contra de eso, pero yo pienso en lo personal que Dios te formó y te quiere en un lugar determinado. Siempre el ministerio es así, el Señor te quiere para un lugar determinado. Y nosotros queríamos saber cuál era ese lugar. Y nos ofrecían de acá y de allá, y acá en el sur hay una iglesia que necesita un matrimonio y está la casa pastoral y todo para irse, pero no sentíamos el llamado al sur. Y después, y acá en Córdoba también, vos fijate que había una obra y no sé qué pasó, que por ahí falleció el pastor, esas cosas así, y necesitan, pero no nos llamaba el Señor ahí, decíamos, pero no, tiene que ser un lugar donde no haya nada. Ya, queremos ir no a hacer una iglesia más, a predicar el Evangelio a un lugar donde no llegó. Y conocimos Merlo, lo conocimos de vacaciones y sin pensar en la obra misionera en ese momento. Siempre íbamos a Carlos Paz y esa vez decidimos cruzar las montañas por fin, ir a Merlo. Y el domingo, cuando quisimos ir a conocer una iglesia, a visitar, a compartir con los hermanos, nos encontramos con que no había nada. ¿Y cómo que no hay nada? Y ahí empezamos a investigar. Y en un restaurante que fuimos a comer chivito, hablábamos con la dueña, estábamos nosotros solos ese día en el restaurante, porque era un mediodía, día de la semana, y nos comentaba que ella estaba con un grupo de personas a leer la Biblia, a estudiar, pero muchos no entendían porque no tenían quien les explicara. Y eso fue más o menos como el macedonio para nosotros. Fue, no puede ser que haya gente queriendo conocer la palabra y no tenga quien les explique. Y nos contaba de iglesias que estaban cerradas, buscábamos y no había nada. Bueno, nos volvimos con un peso, esa sensación de cuenta pendiente que bueno, los que han tenido ese llamado misionero conocen, te queda un sentimiento de deuda en el lugar. Y cuando llegamos a Buenos Aires, empezamos a orar específicamente por Merlo, para que el Señor confirme, pero a buscar. Nos contactamos con los hermanos de San Luis Capital, que están a 200 kilómetros, para saber si había algún testimonio que ellos conocieran o alguien pensando en ir para allá. Y nos decían que no, y que hacía 10 años esperaban por Merlo. Nos contestaron los hermanos. Buscamos en el Registro Nacional de Cultos, no había nada. Después, una vez que nos mudamos, vimos que iglesias había, y a una le pasamos prácticamente por el frente. El Señor no nos permitió verla, porque si no hubiéramos dicho, no, Merlo no es el lugar. Creemos eso. Pero no la pudimos encontrar, aunque buscamos. Y en este tiempo, bueno, se levantaron muchas, pero son todas de carácter pentecostal carismático, de estos que están con la sanidad y liberación de demonios, todo eso. Y bueno, pusimos distintas pautas para que el Señor confirme si era Merlo, todas se fueron cumpliendo. Una era que los ministerios que ocupábamos en la iglesia local quedaran cubiertos, porque entendíamos que el Señor no va a sacar de un lugar y va a dejar un hueco para llevarte a otro, pero dejando un hueco en el lugar donde estás. Y bueno, los ministerios se fueron cubriendo, a pesar de que estábamos en varias actividades. Mi amiga acá presente, Sonia, es una de las que continuó uno de los ministerios que habíamos empezado, Daniel y yo, en ese tiempo, que era con presentes. Y bueno, que la iglesia aprobara, que los ancianos estuvieran de acuerdo con la encomendación, no económica, sino espiritual. Ese era también, era algo muy importante, porque si ellos no aprobaban, no podía ser del Señor.
Y bueno, diferentes cosas que se fueron cumpliendo, el Señor aprobó, y así terminamos en Merlo, 13 de febrero de 2010. Sigo con el mensaje ya, Flor. Sí, hermosa, hermosa anécdota, hermosa experiencia de vida que hablo por el resto, pero me parece que también entre esto de lo del mito y que nos fuiste explicando todo paso a paso, realmente es como que te abre los ojos a decir, bueno, tal vez hay conceptos que tengo de la obra misionera que no estaban tan bien, tan correctos, digamos. Así que sí, ahora Claro, o sea, parte. cuando yo me refiero a los mitos, lo digo también habiendo estado en el lugar, no por decir, uy, miren los hermanos los que nos vienen a decir a nosotros. No, las cosas que yo misma pensaba también, e incluso lo que viven otros hermanos, y yo se los comparto. Porque es común desconocer, y no tiene nada de malo eso. Lo malo es cuando nos quedamos en el desconocimiento, ¿sí? Y no buscamos avanzar, pero desconocer es común y a todos nos pasa en distintas áreas. Y bueno, y el mensaje de hoy fue un mensaje asignado, pero realmente me encantó. Yo digo, fue como para mí, me tocó de cerca el llamado para días sin propósito, y ahí nos damos cuenta cómo es que el espíritu obra, ¿no? Porque yo siempre digo, qué difícil me resultaría dar un mensaje que no salió de mí, pero este realmente salió también de mí, aunque haya sido asignado. Y el tema es, ¿a qué le llamamos días a propósito? Y yo ahora le voy a pedir a Ruth si me permite compartir pantalla. Fíjate si podés ahí. A ver, dame un momento. Ahí voy, ¿eh? Un momento que lo busco acá porque terminé perdiendo la publicación. Ajá, ahí. Ahí estamos. A ver. Me quedó en otro lado por eso. Ahí voy. Esperen que sin querer saqué la presentación de diapositivas. Ahora sí. Para. Yo ya puse compartir pantalla. Perdonen, denme en un momento. Sí, pero no le puse. Ahí vino mi marido porque se me salió lo que tenía puesto. No lo puse, ¿ves? Eso es lo que digo. Tengo que ponerlo primero. Sí. Acá. Ahí, poneme. Ahora sí, ahora sí. Ahí está. No, conectado. Y asunto. Ahora sí compartir pantalla. Bueno. Y se hizo la luz. ¿Estamos? ¿Pueden ver la pantalla bien? Disculpen. Estaba ya todo armado, pero tenía que salir algo mal, ¿viste? Eso de la reunión perfecta. Bueno, entonces yo lo titulé Llamado para días sin propósito, lo titulamos juntas. Y yo les quería preguntar, a ver si me avanza esto. ¿Qué para ustedes tener propósito? Si me lo pueden decir hablado, porque con la pantalla compartida más las vistas se me hace muy difícil leer el chat también. ¿Qué para ustedes un par de ideas de lo que es propósito? Un propósito es tener para el día, utilizarlo para algo bueno o para algo. Bien. ¿Otra opinión? Una meta para alcanzar. Una meta a alcanzar, bien. Siempre es importante saber de qué estamos hablando, ¿no? Cuando vamos a tratar sobre un tema. Yo les voy a mostrar la definición del diccionario, ¿sí? Objetivo que se pretende alcanzar. Eso sería la definición más sencilla. Pero también es bueno ver cuando la palabra habla de propósito, a qué se refiere. Y por ejemplo lo encontramos en Romanos 8:28 cuando dice que
todas las cosas ayudan a bien, esto es lo que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ¿qué es el propósito para Dios? Y la palabra deriva del griego prótesis, una palabra conocida. Pro significa delante o antes, y tesis, con TH, colocación, disposición, ordenación. O sea, en otras palabras sería como ordenar de antemano. Ahora, cuando el ser humano tiene un propósito, en general es dudoso, porque nosotros nos ponemos una meta que pretendemos alcanzar, pero no sabemos si lo vamos a lograr alcanzar. En cambio, cuando Dios pone un propósito que es para él una ordenación de antemano, es una meta segura de alcanzar. Es seguro que si Dios lo dispone, se puede lograr y se va a lograr. Ahora, bajo este concepto, ¿qué piensan ustedes? ¿Puede un cristiano tener días sin propósito? Es una pregunta muy amplia para pensar bastante, pero ¿qué piensan ustedes? ¿Se puede tener un día sin propósito? Yo sé que han estado trabajando sobre un texto, Salmo 118, 24, y esa es una ayudita en parte. No hay malas respuestas, es sin miedo, como dicen las profes. Puede ser que no nos demos cuenta que hay un propósito y por eso no lo llevamos a cabo. Pero el Señor nos ha dado propósito para vivir, para dar gloria a Él. Claro, buenísimo. Es así. Cuando hablamos en términos generales de parte de Dios, existen días sin propósito. ¿Sí? El salmo este que ustedes han estado trabajando dice, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Tenemos un montón de textos que corroboran que el Señor tiene un propósito, tiene propósitos para la humanidad, tiene propósitos para el mundo, tiene propósitos para cada una de nosotras. No existen días sin propósito de parte de Dios. Sin embargo, podría ser que de parte nuestra existan días sin propósito o que estamos percibiendo como sin propósito. Yo quiero ver primero, antes que nada, algunas razones por las que fuimos creadas, porque Dios nos creó con propósito. Lo primero que hizo el Señor cuando nos creó es darnos propósito. Y yo quiero que compartamos algunas de esas razones. Espérenme que por ahí anda un poco lenta acá la pantalla. Bueno, este es el propósito principal para toda cristiana. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Una vez que aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador, hay un propósito que es supremo, es conocerlo a Él, ¿sí? Conocer al Señor Jesucristo y a Dios como Padre, Padre Celestial, que ahora lo vamos a ver mejor más adelante. Pero si acaso no somos del Señor, para una persona que todavía no es del Señor, también es el propósito supremo, eso es la vida eterna, que lo conozcan a Él, a Jesucristo, perdón, a Dios y a Jesucristo, que es el enviado de Dios. Ese sigue siendo el propósito supremo. Ahora tenemos un montón de razones por las que fuimos creadas. Tenemos razones generales, tenemos otras que son personales, tenemos propósitos que vienen después con nuestra nueva vida en Cristo, y yo quiero que compartamos algunas de esas. ¿Para qué fuimos creadas? Bueno, fuimos creadas primero para reflejar a Dios y cuidar de su creación. Yo quiero que veamos Génesis 1:26. Génesis 1:26. Yo se los voy a leer. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Vemos que fuimos creados en principio, tanto el hombre como la mujer somos hechos a imagen de Dios, y fuimos creados para cuidar de su creación y para reflejar a Dios, nos hizo a imagen suya, ¿sí? El ser humano hoy está en una condición de pecado, pero en un principio fue hecho a imagen de Dios, y esto no significa iguales físicamente, sino que con la capacidad que tiene Dios de sentir,
de razonar, de amar, de pensar, ¿sí? La semejanza, esa es la que se refiere. Pero también fuimos creadas para tener comunión con Dios, y esto se puede ver dentro del mismo texto. Fíjense que cuando Dios crea el mundo y todo lo que hay en él, hay como escalones distintos de creación y de vida que él va dando. Primero él forma el mundo en el que vamos a habitar y forma las aguas y el sol, las estrellas, todos los componentes necesarios para la vida. Y después forma la primera instancia de vida, las plantas. Las plantas son seres vivos, pero se diferencian muchísimo de los animales y del hombre, ¿sí? Es una instancia como más primitiva de vida, y Dios forma a las plantas. Después, en la creación va dando los animales. Los animales ya son seres vivos, pero no son iguales a una planta. Vemos que ya tienen instinto, que tienen sentimientos, que tienen incluso inteligencia. Sin embargo, cuando Dios crea al hombre, lo hace a su imagen y semejanza. El hombre viene a ser la corona de la creación. Y el hombre no se parece en nada a los animales y a las plantas. Tiene características como todo ser vivo, pero el hombre fue hecho especialmente para tener comunión con Dios, para reflejarlo a Él. Fue hecho con capacidad de decidir, con inteligencia, con una inteligencia muy superior a la que tiene un animal. Fue hecho para señorear sobre la creación. Y Dios lo creó con ese objetivo, relacionarse con Él. No lo dice así directamente en la palabra, pero no hay otro motivo por el cual haya querido tener al hombre. Puede ser, muchas veces se habla, mostrar Él, su bondad, su amor, sus atributos, su protección. Lo podemos ver también. Y en parte se asemeja al por qué tenemos hijos, las que somos madres. ¿Por qué tenemos hijos? Es solamente porque queremos amarlos, tener esa relación con ellos. Si nosotros sacáramos los sentimientos de lado y pensamos en tener hijos, no tendría sentido, porque es una persona que viene a quitarnos tiempos de vida, tiempos de descanso, sueños, a volvernos locas. Sin embargo, ninguna madre mira hacia sus hijos. Vos decís, son todo para mí y vale la pena cualquier esfuerzo. ¿Por qué? Porque los tenemos para amarlos, para tener una relación con ellos. Y Dios creó al hombre para tener comunión con el hombre. Pero también fuimos creadas para llevar gloria a Dios. Y yo quiero que leamos Juan 15:8. Juan 15:8 nos dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Este ya es un propósito para creyentes, ¿sí? ¿Cómo llevamos gloria a Dios? Bueno, por medio de los frutos, de llevar fruto. Fruto no son personas convertidas, como a veces se piensa. Fruto es el reflejo de Dios en nosotros, de una vida entregada al Señor. Fuimos creadas para llevar frutos y para glorificar a Dios. Fuimos creadas para hacer buenas obras, está en Efesios 2:10, ¿sí? Las obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, las buenas obras, porque por las buenas obras también glorificamos a Dios, mostramos su imagen. Pero también, y el último y para mí el más importante, que es de nuestro texto principal, fuimos creadas para conocer a Dios. Eso que leíamos en un principio, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Fuimos creadas para tener una relación con Dios, y esa relación se da por medio de la comunión íntima con Dios, que va más allá de lo que es lectura y oración. Nosotros podemos leer y orar todos los días y no significa que tenemos comunión con Dios. La comunión con Dios es anhelar conocer más de Él, saber qué es lo que Él espera de nosotras, qué quiere para nuestras vidas. Es ese diálogo continuo y la sensibilidad de saber escucharlo al Señor. Fuimos creadas para eso, y esa es la vida eterna, conocerlo a Él. Cuando conocemos al Señor, conocemos cuál es el propósito para nosotras, conocemos lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Empezamos hasta a conocer por qué permite que pasen ciertas cosas. Sabemos que Él es soberano y que cuando pasamos por una prueba, Dios lo hace para nuestro bien. Y bueno, esa relación, ese conocimiento, es el todo para un cristiano. Ahora, como cristianas tenemos un gran y nuevo propósito también, que está en 2 Corintios, nos manda a ser embajadoras, ¿sí? A ver, nosotros
el ser humano fue creado para tener propósito, y eso está tan arraigado en cada uno dentro nuestro, que cuando una persona no tiene propósito, no encuentra su razón de vida. Vieron que ha pasado que hasta el más ateo, si no encuentra una razón de vivir, se siente deprimido, y encontramos personas que lo tienen todo y no lo tienen nada, no tienen nada. Uno diría desde afuera, pero ¿qué es lo que le falta? Porque el mundo te dice que si tenés riqueza, que si tenés éxito, que si tenés amigos, todo eso, tendrías que ser feliz, y sin embargo, sabemos que no es así. Vemos qué es lo que le falta, y le falta todo, le falta el Señor, que te da un propósito eterno. Las personas acá pueden tener propósitos pasajeros y no te llenan, porque llegás a una meta que te habías dispuesto y te encontrás con que eso ya no te satisface, y querés entonces encontrar otra meta, y llegás y no te satisface, no te llena, porque no son propósitos eternos. Entonces, ese vacío que está en nosotros, solo lo puede llenar el Señor. Ahora, en nuestra naturaleza caída, jamás vamos a poder encontrar el propósito. Nuestra imagen, que era la imagen de Dios, se distorsionó con el pecado, pero se puede restablecer. Vamos a leer, yo se los leo, así no buscan, 2 Corintios 5, versículos 15 y 17, dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En Cristo se vuelve a restablecer esa imagen perdida con el pecado, y podemos volver a reflejar a Cristo, a vivir para Cristo. Ahora, si seguimos leyendo adelante ese mismo pasaje, dice que también somos hechas embajadoras, y ese es un propósito supremo, nos alcanza a todos. Podés estar o no en la obra misionera, es igual. Como cristianas somos llamadas a ser embajadoras, ¿sí? En nombre de Cristo, rogándole a las personas, reconcíliense con Dios. Hay 1000 formas de predicar el Evangelio y de llevar a las personas a Cristo. Eso se puede hacer desde la tarea pastoral, desde la enseñanza, desde el servicio, desde la música. Todo termina siendo para lo mismo, para predicar el Evangelio y que las personas lleguen a Cristo. Ahora, como cristianas, ¿podemos tener días sin propósito? Porque esa es la gran pregunta. Entendemos que en el mundo se puede tener, sí, toda una vida sin propósito. ¿Podemos tener días sin propósito? ¿Cuáles serían entonces esos días sin propósito? ¿Le podemos quitar el propósito que Dios tenía para nuestra vida, o eso es imposible? Bueno, la realidad es que el Señor nos permite elegir, y nosotras podemos quitar el propósito que Dios tenía para nuestra vida cuando desobedecemos. Yo quiero que veamos. Podemos vivir sin propósito cuando no estamos viviendo para Dios. Cuando no vivimos para Dios, podemos vivir sin propósito. Y hay muchas frases que nos muestran cuando una persona se está sintiendo vacía, sin un rumbo fijo, sin objetivo. Por ejemplo, el ¿para qué estoy acá? ¿Para qué me esfuerzo tanto? Y si yo no estuviera, ¿cambiaría algo? Y son preguntas que todas nos hemos hecho o nos hacemos, son normales. El ser humano tiende a perder muy seguido el objetivo. A mí me gusta una de las definiciones que se le da a veces a pecado, es errar al blanco, ¿no es cierto? Hay que ir para acá y nosotras nos desviamos. No llegamos a punto, siempre nos desviamos para un lado o para el otro, y así se define pecado. Bueno, al hombre le cuesta mucho ser equilibrado, y cuando nos desequilibramos perdemos de vista el propósito. Y una de las razones es que no estemos viviendo para Dios, que haya puesto mis necesidades primero, o a mi familia primero, mi profesión primero, incluso estar dándole al Señor lo que me sobra, no estar dándole un tiempo, un servicio de calidad. Eso es no estar viviendo para Dios. Y no hace falta estar a tiempo completo para esto, porque nosotras podemos estar reflejando a Cristo cada día en nuestro lugar de trabajo, en la forma en que nos conducimos con nuestra familia, cuando vamos al almacén, en todos lados nosotros somos reflejos de Cristo. Ahora, cuando nosotros dejamos de vivir pensando que tenemos que reflejar al Señor en nuestras vidas, perdemos el propósito. Empezamos a anteponer nuestras necesidades y nos quejamos igual que como se queja el mundo, y que la plata no alcanza, y que qué mal todo lo estamos viviendo. Perdimos de vista el propósito. ¿Cuándo más podemos vivir sin propósito?
Bueno, cuando caemos en un activismo religioso, a veces sucede que nos preguntamos ¿por qué trabajo tanto en la iglesia? ¿Por qué hago tanto y no veo resultados? ¿Por qué hago tanto y no me siento satisfecha? Las actividades a veces nos ponemos a pensar y decimos esto se hace porque siempre fue parte de las tareas de la iglesia y no le preguntamos al Señor si está de acuerdo con lo que hacemos, porque no significa que sea malo, pero a lo mejor no sirve para el lugar donde estamos o para el momento, ¿sí?, que estamos viviendo. Hoy vimos con el tema de la pandemia que cambiaron todas las estructuras y hubo que buscar nuevos métodos para poder reunirnos, para evangelizar, y el Señor está de acuerdo con eso, ¿no? No hay ningún problema que utilicemos el Zoom, por ejemplo, para poder conectarnos. Ahora, no podemos estar tan estructurados haciendo actividades sin pensar cuál es la necesidad, si el Señor está de acuerdo con lo que hacemos. No podemos tener 10 actividades distintas si tenemos 5 personas para trabajar. Y a veces pasa eso, que de todo corazón trabajamos para el Señor. Nos cuesta a veces decir que no, le decimos que sí a muchas actividades y después nos encontramos desbordadas y no sabemos si realmente sirve lo que estamos haciendo. Bueno, a veces el activismo ese en el que caemos hace que perdamos de vista el propósito, porque Dios tiene algo muy marcado para cada una de nosotras y a veces sin querer terminamos tapando huecos y no nos podemos dedicar de lleno a eso que Dios preparó para nosotras. Podemos vivir sin propósito cuando no tenemos una buena comunión con Dios. Si yo no tengo una buena comunión con Dios, no puedo conocer su voluntad, no puedo conocer cuál es su guía para mi vida, no puedo conocer para qué me quiere utilizar, no voy a tener esa sensibilidad del espíritu para saber que esta persona está intrigada, me está preguntando tal vez indirectamente algo sobre el Señor y es mi oportunidad de hablarle. No tengo esa sensibilidad porque perdí la comunión con Dios. A veces es una comunión de el devocional de la mañana y en el resto del día no medité en el Señor. Yo no digo que haya que leer 1 hora la Biblia todos los días, porque puede ser que hayamos leído un devocional, pero lo importante es meditar en eso que aprendimos, recordarlo, ver de qué manera lo podemos aplicar en nuestra vida y no perder esa comunión con el Señor, que no tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con la calidad. Pero podemos perder de vista el propósito. Este es es la peor forma para perder el propósito. Los días pasan y no aprendemos nada nuevo sobre Dios. Cuando nos encontramos que nuestra vida transcurre y no crecemos en el Señor, seguimos siendo la misma persona que fuimos hace un año atrás y no hay cambio en nosotros, no aprendimos nada nuevo, ojo, porque es peligroso. Ahí puede ser que hayamos perdido completamente de vista para qué estamos en este mundo. Yo sé que todos queremos estar bien, pasar bien el tiempo que nos toca vivir acá, porque no queremos estar sufriendo, no queremos estar incómodos, que la gente nos deja a un lado porque somos cristianos, pero no podemos por ahí llegar al punto en el que nos sentimos cómodos y nos igualamos con las masas. Siempre tenemos que buscar hacer la diferencia y reflejar a Cristo en nuestras vidas. Y no es que vayamos a aprender alguna novedad sobre Dios, no hay revelación nueva que no esté en la palabra, pero sí siempre aprendemos una faceta nueva, porque vamos profundizando en la relación con el Señor. Y como nunca vamos a llegar a conocer la mente de Dios, siempre hay algo nuevo por aprender. Entonces, cuando los días pasan y vemos que no aprendemos algo nuevo, esa es una alerta, es un llamado a prestar atención si tal vez estamos perdiendo el propósito. Y todo esto no es para sentirnos amargadas o para decir, uy, qué mal que estamos, sino para evaluarnos y poder ajustar. Continuamente tenemos que estar ajustando nuestras vidas y ver qué cosas hay que descartar y cuáles hay que tal vez empezar a hacer. Ahora, esto lo tiramos, no sirve. Yo quiero ir a que leamos pequeños pasajes de alguien que se sintió totalmente sin propósito. Si en alguien podemos pensar en la palabra que lo tuvo todo y se sintió vacío, este era Salomón. Salomón, yo quiero que veamos Eclesiastés 1, del 1 al 4, yo voy a ir leyendo versículos salteados, porque no tendríamos el tiempo para hablar de todo lo que fue la vida de Salomón, es muy profunda, hay muchas enseñanzas, pero yo quisiera ver lo que es
tener todo, pero haber desviado la vista del Señor. Eclesiastés 1 del 1 al 4 dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Vemos este sentimiento por el que muchas hemos pasado o estamos pasando en Salomón, de decir, nada de esto tiene sentido. Hacemos lo mismo día tras día, ¿y de qué aprovecha? Después vemos más adelante, en el versículo 9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. 12 al 14. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Y dice, miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Sigue en el 17. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Hasta vio en vano su sabiduría, ese regalo precioso que Dios le dio por haber, bueno, él eligió sabiduría y Dios le dio todo el resto de las cosas por haber elegido bien. Salomón ya no le encontraba propósito a nada. Fíjense lo que dice el 8, el versículo 8, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Hay una ley de marketing que dice que los bienes son finitos y las demandas son infinitas. Y sobre esa ley se basan para saber cómo pueden venderle productos a la gente. O sea, si la necesidad no existe, se la tenés que generar. Y se la vas a generar, ¿por qué? Por lo mismo que dijo Salomón. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. El ser humano nunca va a estar saciado. La carne no se sacia. Siempre quiere más, siempre quiere algo más. Y Salomón lo probó todo. O sea, si lo comparáramos con lo que sería una persona de hoy en día, podríamos hablar de alguien que era poseedor de tierras, de flotas de transportes, autos de alta gama, oro, plata, piedras preciosas. Era el mayor productor ganadero, poseedor de la mansión más grande de todas. Era sabio. Seguramente hasta belleza física tendría. Sus padres están definidos como hermosos, el rey David y Betsabé, personas que la palabra define como hermosos. Así que hasta la belleza física que todos anhelan hoy en día, Salomón la tendría. Tenía todas las mujeres que quería, que si bien no era aprobado por Dios, podemos decir que es algo que el hombre anhela, las tenía también. Tenía sirvientes, tenía banquetes, tenía sabiduría encima de todo esto, y hasta tuvo el privilegio de construir el templo de Dios. Salomón vivió una de las épocas más prósperas que hubo en Israel. Sin embargo, todo eso terminó resultándole vanidad. ¿Por qué? Porque él perdió de vista el objetivo. Esas cosas fueron las que apartaron su corazón de Dios. Esas muchas mujeres lo llevaron a adorar dioses ajenos y a no darle la gloria a Dios. Todo eso a Salomón lo llevó a reflexionar, y hoy podemos aprender del hombre más frustrado de la historia, digo yo. Salomón en estos tiempos aprendió las lecciones más valiosas de su vida. Él aprendió lecciones que hasta el día de hoy nosotros tomamos y repetimos. Por ejemplo, él nos dice en Eclesiastés 12:13, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Fíjense, habiéndolo tenido todo, ¿cuál es su consejo? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es lo único que te va a saciar, eso es lo único que te da propósito. Alégrate con la mujer de tu juventud, Proverbios 5:18. Dedica muchos pasajes a hablarle a su hijo sobre lo que es la mujer que te desvía, la mujer que te seduce, y que te quedes con la mujer de tu juventud. Esa es la que te va a saciar, esa es la que trae felicidad. Eso Salomón lo aprendió en sus días sin propósito. ¿Qué más aprendió? Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia.
pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Salomón sabía lo que era disfrutar, sabía que estaba bien que disfrutemos de lo que Dios nos da, pero ojo, vamos a tener que dar cuentas de todo lo que hagamos un día al Señor. Salomón en los días sin propósito aprendió lecciones invaluables. Él aprendió lo que es el propósito. Y a lo mejor estamos pasando por días sin propósito, como le sucede a Salomón. A lo mejor hemos perdido de vista el rumbo, a lo mejor nos encontramos en momentos de incertidumbre, de no entender para qué estamos acá, para qué nos utiliza Dios, cuál es nuestra tarea. ¿Pasaría algo diferente si estuviéramos o no? Bueno, lo curioso de la obra de Dios es que la obra no se frena con nada, pero Él hace una obra en nosotros que es irreemplazable. Nosotras necesitamos ser utilizadas por Dios. Necesitamos saber que tenemos propósito y que somos aprobadas. Dios nos aprueba cuando nos utiliza para su obra, nos aprueba como hijas de Dios, como siervas. Y yo quiero con esto terminar y que veamos una última reflexión. ¿A qué somos llamadas en esos días sin propósito? Si nos encontramos en esa situación y nos sentimos que todo es vanidad, que nada sirve, que a nada le encontramos sentido, ¿a qué somos llamadas en esos días sin propósito? Bueno, somos llamadas a escuchar a Dios. Vamos al Salmos 46, 10. Salmos 46, 10 nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Nos quedamos con la primera parte del versículo. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Saben? A veces necesitamos días sin propósitos para por fin quedarnos quietas y escuchar a Dios y conocerlo. A veces esperamos una pandemia, a veces esperamos estar en una cama de hospital, esperamos pasar por una situación que nos obliga a frenar para frenar y conocer y escuchar a Dios. A veces pensamos que no podemos frenar, porque yo sé que esto es difícil para todas, que quisiera hacerlo, pero no lo logro, no puedo hacerlo porque mis demandas son tantas. Y cuando nos sucede algo así, terminamos internados, terminamos con una gripe en casa, nos damos cuenta que el mundo pudo seguir sin que nosotras estuviéramos tan afanadas en tantas tareas. Y esos son momentos que tenemos que lograr tener con el Señor, momentos en que paramos y lo conocemos, lo escuchamos, estamos quietas y escuchamos que Él es Dios. Es difícil lograrlo, pero si esa es tu situación, te invito a ponerlo en oración a los pies del Señor, porque Él te va a dar una salida. Si Él más que nadie quiere que podamos tomar un momento del día para poder estar con Él y escucharlo, entonces Él te va a ayudar a acomodar esos horarios que tal vez se te están complicando. En los días sin propósito somos llamadas a encontrar el propósito. ¿Sí? Tenemos que encontrar, por ahí son los días para meditar y pensar, a ver, hasta ahora hice todo esto y Señor, tengo que seguir, habrá alguna actividad que tenga que dejar, que tenga que reformar, habrá otra manera de hacerlo sin que me demande la cantidad de tiempo que me demanda. Somos llamadas a encontrar el propósito y a eso es a veces un poquito de buscarle la vuelta al asunto, como se dice. En los días sin propósito somos llamadas a alabar y adorar a Dios. ¿Sí? Que el texto que veíamos al principio, este es el día que ha hecho el Señor, nos alegraremos y gozaremos en Él. Nunca va a ser un día sin propósito, un día en el que hayamos dedicado tiempo a alabar y adorar a Dios. Eso es algo que sale de la expresión de nuestra alma, de saber quién es el Señor al que servimos, y no hay día sin propósito si es un día dedicado a alabar y adorar a Dios. En los días sin propósito podemos no estar viendo el propósito. Puede no ser un día sin propósito. Leamos Isaías 55, 9. Es conocido, muy conocido el texto. Dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y tenemos Romanos 8:28, que prácticamente lo sabemos de memoria y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Vemos en la palabra que hay días en los que el Señor está obrando, tiene un gran propósito, pero nosotros no lo vamos a ver porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien, pero es difícil sentirnos confiadas en el Señor cuando estamos pasando por una prueba,
cuando nos sucede algo malo y nos preguntamos, ¿tendré la culpa? ¿El Señor me estará castigando? Bueno, analicemos, si nosotras estamos en comunión, si sabemos que andamos en sus caminos, y no hablo con esto de ser perfectas, hablo de buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas, si sabemos que estamos en una buena relación con el Señor, entonces podemos confiar que hay un propósito que Dios tiene que va más allá de lo que nosotras podamos entender. Y a lo mejor no estamos viviendo días sin propósito, tiempos sin propósito, sino que no estamos viendo el propósito, porque es grande, porque todavía el Señor no nos revela lo que está haciendo. Y quiero terminar con una frase. En los días sin propósito podemos estar aprendiendo las mayores lecciones de vida. A lo mejor nos puede estar pasando como Salomón, que hemos sí tal vez perdido el rumbo, o que nos sentimos vacías, que no encontramos el sentido a pesar de que estamos en comunión con el Señor, pero pensemos que a lo mejor esos son los días que el Señor está utilizando para formar nuestro carácter, para enseñarnos grandes lecciones, para utilizarnos siendo de testimonio a los demás. Quizás pueda ser un día sin propósito, los días donde en nuestro hogar, nuestros hijos o nuestra vecina estén viendo de qué estamos hechas, como se dice, ¿no es cierto? Es en las dificultades donde se ve la realidad, si realmente somos lo que decimos, si predicamos lo que vivimos. Y a veces son en esos días que parece que no hay propósito, cuando Dios más nos utiliza y más aprendemos, porque podemos parar y estar quietos y escuchar al Señor. Entonces yo las animo a que el llamado en estos días sin propósito pueda ser darle propósito, encontrarlo, escuchar al Señor y nunca dejar de obrar para Él. No hay desperdicio, el Señor todo lo utiliza para bien, incluso si nos equivocamos. Puede ser que muchas veces nos hayamos equivocado, pero si no lo hicimos a propósito y buscamos hacer la voluntad de Dios, hasta esos días el Señor utiliza con propósito. Entonces las animo y a seguir cada una en el lugar que Dios la puso, a hacer su obra que es hermosa, el poder alcanzar a los perdidos. Bueno, bendiciones, hermanas.